Doctor Roberto Labaña, gracias por estar con nosotros. Es un placer tenerlo acá, usted lo sabe muy bien. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, doctor Labaña, ¿cómo está viendo todo este debate tan complicado, tan contradictorio con respecto al tema de la ley contra los despidos, a favor de los despidos? Ya no sé más de qué se trata esto. Me parece que se ha armado un conflicto totalmente artificial en torno a esto, ¿no? Sobre el proyecto original del Senado yo tengo mi posición tomada, contraria a la idea de poner un límite a los despidos y demás. En general, ni en Argentina ni en ningún lugar del mundo eso ha tenido éxito. Pero al mismo tiempo rechazo la actitud del gobierno, que es la nada, como si el problema en torno al empleo no existiera. Y efectivamente el problema existe, se ha agravado mucho en los últimos meses, de manera tal que algo debía hacerse. Y ese algo me parece que es sobre todo tomar en consideración no solo el tema de despidos o no despidos, sino saber diferenciar entre las grandes empresas y las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan el 85% del total del empleo. Es decir, más de 8 de cada 10 trabajadores son pymes. Cuando uno simplemente le pone la restricción a la pyme de eventualmente despedir o lo carga con una doble indemnización, lo que termina haciendo es destruyendo empleo. De manera tal que había que integrar eso al proyecto. Y me parece que es el proyecto de Sergio Marza. Creo que esto es lo que puede hacer la Cámara de Diputados todavía. Es decir, efectivamente un proyecto que incluye tanto algunas limitaciones en cuanto a despido y más, como una política pro empleo, ¿no? Pro pymes, pro jóvenes, pro mayores de 50. Me parece que ese es el camino. Pero los dos extremos, como siempre en Argentina, parecen predominar, ¿no? El Frente para la Victoria, que simplemente quiere prohibir la posibilidad del despido, y el gobierno que hace un poco como el avestruz y quiere negar que el problema existe, y el problema existe. Estamos en problemas. Ahora, el gobierno tuvo una iniciativa, convocó a empresarios, firmaron un acuerdo. ¿Usted cree que eso sirve? No, eso no sirve para nada. No, esas cosas no sirven para nada. El propio texto es evidente que lo han hecho con tal apuro que es de una pobreza, para usar la expresión habitual, y ya que usted hablaba de la iglesia, es de una pobreza franciscana el texto. No, eso no sirve. Creo que lo que sirve es efectivamente no caer ni en lo que plantea en la media sanción del Senado, ni mirar para otro lado o tratar de tapar el problema con algún acuerdito de esta naturaleza, más alguna medida que además es sacada del propio proyecto del Frente Renovador, algunas de las medidas. Entonces, como el gobierno anterior hacía. Como muy parecido a lo que hizo Cristina con la asignación universal por hijo. Cuando la presidenta vio que era inminente que la Cámara le votaba la asignación universal por hijo, se apropió de eso, por decreto de necesidad. Creo que fue un decreto de necesidad de urgencia. Y ahora han hecho lo mismo, es decir, frente a la realidad de que hay una presión que ya no pueden negar la existencia del problema del empleo, tomaron algunas de las cuestiones que efectivamente se habían planteado en el Congreso y que todavía se van a plantear. Mañana entiendo que hay dictamen a favor de ese proyecto unificado, por decirlo de alguna Ahora, doctor, manera. ¿cómo cuesta pensar en la Argentina, ¿no? Porque esto se trata, ya que están todos pensando en los trabajadores y todo ese discurso, y está muy claro que dentro del Congreso hay juegos políticos, a veces más que juegos concretos. Sí, pero, a ver, todos los congresos del mundo son así. Son así. Por eso la política a veces está tan desprestigiada. Bueno, y por eso, pero hay algo de eso en todos lados, pero también en todos los congresos hay algunos pequeños núcleos que son los más activos, que son los capaces de generar los consensos necesarios para gobernar. Y acá estaban. Porque cuando se votó el acuerdo con los acreedores,
se lo votó a pesar de las críticas por considerarlo que era un mal acuerdo, pero el riesgo de afectar a un gobierno que recién asumía y de debilitarlo y demás era tal que se prefirió votarlo. Ahora, eso no vale para siempre. Digo, el gobierno no puede estar esperando que siempre le voten lo que él quiere. Miren, me parece que acá hay un problema fundamental que es de orden político. Al gobierno le cuesta entender que es un gobierno minoritario. Obviamente, cuando hay un balotaje, siempre quien gana obtiene un poco más del 50%. Pero ese no es el dato es lo que se votó en las representaciones parlamentarias. Entonces, ¿cómo se resuelve esto en el mundo? Piensen ustedes, el ejemplo de Cameron en su primer gobierno, donde tuvo que dar el puesto de viceprimer ministro para lograr mayoría. El caso de Renzi en Italia. El caso de Merkel, con todo el poder que tiene, que le faltaron unos muy poquitos votos para tener mayoría absoluta y tiene al otro partido de la oposición como vicecanciller. ¿Por qué? Porque tratan de transformar gobiernos que son formalmente minoritarios en una coalición que permita dar estabilidad. Y eso falta acá. Y si eso no se hace, porque el gobierno puede optar por no hacerlo, de hecho ha optado por no hacerlo, no tiene que quejarse ni victimizarse. Es porque ha elegido ser un gobierno minoritario. Pero en la provincia de Buenos Aires ha ocurrido otra cosa. Absolutamente. Ha habido una alianza con el Frente Renovador y parece más estable esa administración. Así es, ese es un ejemplo, usted da un ejemplo, yo di ejemplos del exterior, usted acaba de darnos un ejemplo acá, de aquí nomás. Efectivamente, ahí la gobernadora procedió de otra manera, el Frente Renovador preside la Cámara de Diputados con el diputado Sargini, y ahí se han ido aprobando las distintas leyes con una gran tranquilidad y no ha habido grandes conflictos. ¿Pero eso quiere decir que ustedes están todavía dispuestos a hacer una coalición parlamentaria con Macri? Yo no quiero, digo, hay toda una representación parlamentaria, yo no soy parlamentario, creo que hay que hablar en todo caso con Sergio Massa y con todo su grupo parlamentario. Lo que sí sé, porque tengo diálogo permanente, es la voluntad de ayudar a que esto salga bien. Y que esto salga bien significa poner un poco la cabeza, estudiar los temas y ser capaz en cada caso, cuando hay un conflicto, de hacer una propuesta que sea superadora. Acá había un conflicto porque el Senado votó algo que era muy duro. Bueno, a eso no había que negarlo y mirar para otro lado, a eso había que resolverlo por una propuesta superadora. ¿Eso es lo que usted le reprocha al gobierno actual yo entonces? Yo creo que efectivamente que es eso, es decir, no entender que tiene necesariamente que trabajar en el Congreso de una manera más abierta, más confiada, sin amenazas. Vamos al tema de la inflación, que es otro tema interesante. El presidente del Banco Central, Sturzenegger, dijo que este año la inflación será cercana al 25%. Y estamos teniendo éxito porque sigue descendiendo. ¿Usted cree que vamos hacia el 25%? ¿Que tiene éxito el gobierno? No, mire, las cuentas en economía a veces se pueden hacer de muy diversas maneras. Por ahí se toma la última semana que da el equivalente a 25 anual. Entonces, a ver, uno de los componentes fundamentales para hacer frente a la inflación, además de medidas estrictamente técnicas, es el grado de credibilidad que uno tenga. Y el gobierno ha venido cometiendo ahí un error. Primero porque el ministro de Hacienda en algún momento dijo entre 20 y 25, más cerca de 20 que de 25. Eso técnicamente no tenía ninguna posibilidad. Entonces se transforma en una declaración vacía que la gente que va a los supermercados, que ve lo que está pasando, se van a reprochar siempre. Se da cuenta que no puede ser. Entonces pierde credibilidad en su manera de enfrentar. Y vuelvo a decir, la credibilidad en un programa antiinflacionario es fundamental. Sturzenegger fue más prudente, de todas maneras creo que lo han ido empujando a que tome un poco el mensaje oficial inicial.
Pero no, este año decididamente eso no va a ocurrir. El futuro depende de muchas cosas, depende de muchas medidas que todavía hay que ver qué ¿Hay un plan camino toman. antiinflacionario hoy? No, acá, a ver, yo veo el programa actual como cada vez más parecido al el momento, los primeros 4 o 5 años del menemismo, ¿no? Fíjense ustedes, tipo de cambio fijo, que no ayuda a la competitividad de Argentina, salarios retrasados, tasas de interés fenomenalmente altas, capitales financieros ingresando para hacer lo que normalmente se llama la bicicleta financiera, es decir, colocarse acá. Digo, cosas muy parecidas a lo que fue el principio del menemismo. Ahora, hay una diferencia fundamental. En aquel momento todavía en la sociedad argentina había niveles de pobreza del orden del 15%. Hoy estamos en niveles de pobreza, según ha dicho la Universidad Católica, del orden del 31%. Ratificado además con una metodología totalmente distinta por UNICEF. En consecuencia, me parece que un programa de esa naturaleza, que es, vuelvo a decir, baja competitividad, endeudamiento externo y demás, no puede tener por lo menos el recorrido de varios años como tuvo, con consecuencias graves después, pero tuvo un recorrido de varios años como fue aquel programa de los 90. ¿no? Ahora, entonces usted cree que va a resurgir la actividad económica en el segundo semestre o vamos a seguir en este languidecer? A ver, puede ser, pero depende de algunas medidas. Para que la actividad económica vuelva a arrancar, usted necesita consumo. Para que haya consumo, usted necesita poder de compra en el bolsillo de la gente. El otro componente es exportaciones importantes, para lo cual hay que tener competitividad. Entonces, si usted tiene salarios atrasados, baja competitividad, es un poco difícil pensar que sí, podrá mejorar respecto de este primer semestre, algo, pero es muy difícil pensar que se puedan alcanzar tasas de crecimiento como las que Argentina necesita, que son del orden de 5,5%. Ahora, usted ha señalado muchos problemas, muchos problemas. La pregunta es, ¿falta un ministro de Economía? Es decir, alguien que tenga una visión, porque incluso las expresiones de los distintos ministros han sido contradictorias en los últimos meses. Sí, sí, es cierto, pero a ver, si eso fuera el problema, le diría que es el más fácil de arreglar, claro, porque en algún momento el presidente se da cuenta o el jefe de gabinete se da cuenta y se reordenan las cosas y listo. El tema es esta concepción precisamente de que con deuda externa, porque cuando se habla de la herencia, se habla siempre de la herencia negativa, no se habla de la positiva, que es que Argentina es un país que tiene las deudas externas más bajas del mundo. De manera tal que eso habría que ponerlo. Eso me parece que está la tentación de sacar al gobierno nacional, a las provincias, a todo el mundo a tomar recursos. Eso ayuda, por supuesto, en el corto plazo a salir, pero eso no es un programa económico, ¿no? ¿Es demasiado liberal el gobierno en la parte económica, a su entender? No, a ver, no nos olvidemos de dónde venimos. Es decir, yo no me quisiera simplemente quedar, que parezca esto simplemente una crítica. Venimos de un verdadero desastre, por lo menos mi opinión es esa, tanto en materia económica como en materia social como en materia institucional. Eso está ahí. 5 meses atrás íbamos de alguna manera camino a lo que en los últimos años ha sido Venezuela. Es ahí donde íbamos. De manera tal que bienvenido que se haya producido un cambio. Ahora hay que definir
la naturaleza del cambio, porque si no, a medida que transcurran los meses, los apoyos empiezan a ceder, porque la memoria Claro. del tiempo pasado empieza a desaparecer, de manera tal que hay que trabajar para que esto salga bien. Y no se trabaja para que esto salga bien diciéndole que sí y aplaudiéndolo al gobierno todo el tiempo. Me parece que se ayuda si uno marca algunas cosas, a lo mejor no les gusta, pero tienen que entender que esto es lo mejor. Pero vuelvo a decir, cuidado, no me olvide de dónde venimos, no quiero volver a aquello. Me parece fundamental de que esta experiencia ahora salga bien. Pero claramente hay que ponerle un contenido social mayor que el que tiene hasta ahora. Salen muy rápido todas las medidas que tienen. Y tener una visión, ¿no? Con sectores concentrados, salen muy rápido, todas. Y las otras, mire lo del IVA, se ha anunciado cuántas veces, tampoco va a servir demasiado, pero bueno. Nos tenemos que despedir, ya es una lástima. Qué lástima. ¿Que usted cómo está para asumir? No. ¿Te parece? Hasta la gente más joven ya. Doctor Labaña, como siempre, un placer tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias. Continuamos. ¿Ustedes vieron que últimamente nadie lo conoce a Báez? No, nadie. Nadie. Vamos a preguntarle a alguien que lo conoció mucho y en Santa Cruz. Muchísimas gracias, doctor. Gracias.